Ya hace unas semanas estuvimos con ustedes hablando de inteligencia artificial, de ChatGPT, en fin, de todo lo que representa esto para nosotros, con sus pros y sus contras. Y don Carlos Contreras, que hoy vuelve a Sigue la W por unos minutos, nos trae un invitado muy especial. ¿De quién se trata, ¿Cómo Carlos? están, Juan Pablo? La Buenas audiencia, tardes, los señor. extrañé. ¿Qué más? Qué gusto verlo. Lo mismo, un gustazo. Pero bueno, vamos a hablar con Jimmy Wales, que nada más y nada menos es el fundador de Wikipedia. Por supuesto, también es un empresario estadounidense, Juan Pablo, que en 2006 fue nombrado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo y en 2010 recibió las llaves de Tijuana, México, entre otros muchísimos Bueno, debe premios. tener las llaves del mundo digital, ¿no? El mundo virtual, Exactamente. por favor. Y Juan Pablo, por supuesto, yo quiero que lo salude dándole las gracias. Es un honor estar con él. Las gracias por ayudarme a pasar la universidad, por ayudarme a superar el trabajo. Y, y Uy, la primera... no, pero usted utiliza Wikipedia, No, Carlos. pues No, acaba de quedar Es muy que- mal, ¿no? Es que, Paola, O sea, que sus profesores de la rincón del universidad no lo vago. oigan. es que precisamente esa es mi primera pregunta. Cuando yo estaba en el colegio, Wikipedia era prohibida, absolutamente prohibida. Y hoy en día, las universidades se han abierto a aceptarla como una fuente original, una fuente confiable, una fuente que basa todo con respaldo en los medios de comunicación. Entonces, Juan Pablo, pregúntele qué cambios hizo para que Wikipedia sea respetable hoy en día como una fuente. Jimmy Wales, first of all, thank you very much for being with us here on W Radio. It's a real honor being able to speak with you, to see you. And well, here my colleague wants to thank you also for helping him to get his school degree, his high school degree, and his university degree, thanks to Wikipedia. Thank you very much, Jimmy Wales, for being with us. Good afternoon. Very good. Thank you for having me on. And the first question is about trust. Because when we were younger, when you were younger, when everyone here was younger, and Wikipedia was starting, people used not to trust Wikipedia, but nowadays we trust Wikipedia. Even the Academy trusts on Wikipedia. What have been the main changes to this World Encyclopedia to make it a trustable site? Well, this is a great question, and it actually reflects a lot of my thinking these days because I'm writing a book about trust and thinking about how have we lost trust in so many institutions and politics and so forth, and how did Wikipedia go from being something people don't trust to being something that people more or less do trust. I mean, one of the things I always say about Wikipedia is we were never as bad as they thought we were, and we aren't as good as they think we are. So our change has been less dramatic than people think, but a big part of it is reliable sources, being thoughtful, being kind, trying to get it right, being clear when we've made mistakes. All of these things are things that we've done that have helped to build up trust over time. Bueno, pues nos dice que esta pregunta sobre la confianza es, además, y sobre la realidad, la verdad, es el libro sobre el cual está trabajando en este momento. Más aún cuando existe tanta desconfianza sobre las organizaciones, sobre los políticos, bueno, sobre todo. Y entonces, ¿cómo atacar? Eso es problema cuando la gente no cree. Entonces, dice él, en el caso de Wikipedia, pues lo que se ha logrado consolidar con el paso del tiempo es, número uno, que nunca fuimos tan malos, aunque tampoco somos tan buenos como se puede llegar a creer. Pero ¿cuál es la clave aquí? Fuentes, fuentes confiables, fuentes en las cuales se pueda basar la información que se va a presentar y que éstas sirvan de respaldo. Con esa base se empieza a construir esta Wikipedia en la cual se confía. Pero yo quiero que avancemos entonces con esto. Y ahora que lo hemos mencionado, y es inevitable no hablar de ello en el año 2023, es el ChatGPT. Para Wikipedia, la existencia de la inteligencia artificial, la existencia de algo que es hoy una realidad como el ChatGPT, es una amenaza, es un complemento, ¿qué es? Jimmy, now let's talk a little bit about artificial intelligence and ChatGPT. You know, everyone in the world is speaking about it. For you as a Wikipedia creator, but also as a man who now is working about building trust and is writing about creating trust for a website for everyone here, what can you say about ChatGPT and artificial intelligence? Do you think that it's going to work? Do you think it's going to be a problem? Do you think it's going to be a complement for something like Wikipedia? So I do think it will be a compliment. I think
right now, although of course it is very exciting and people are very excited by it because it's a real breakthrough in technology, it's still not as good as people think it is, and it isn't trustworthy. It makes things up out of thin air. It even makes up references, which is quite bad. But I think they'll improve it with time. And so what we're excited about is thinking about how can our community use ChatGPT for some new types of analysis. So for example, can you feed it a Wikipedia entry and all of the sources and ask it if the entry accurately reflects the sources? Well, it won't be perfect at that, but it could be good enough to say, oh, actually, in this paragraph, I identify this looks like it's different from the sources. And as long as that's good enough for humans to find it useful, that will help us to be faster and more efficient in making Wikipedia even better. Bueno, pues nos dice que en el caso de Wikipedia, para él, algo como el ChatGPT es algo que se va a complementar. Y resulta interesante. De hecho, ver la emoción que hay a nivel global en torno a eso nos habla de la capacidad que tiene, pero hay que entender que puede ser no tan malo como muchos creen, pero no tan bueno como otros ya lo consideran. Y nos da un ejemplo. El hecho de que el ChatGPT pueda inventarse las referencias, es decir, inventarse supuestamente fuentes de donde salió la información, ya es algo que debe preocuparnos. Entonces, dice él, todo va a depender de cómo se utilice. Por ejemplo, dice él, si en algún momento se lograra introducir los artículos de Wikipedia con sus referencias y decirle, verifíqueme que esto sí está en las referencias, en los documentos de referencia que aparecen y que lo haga el ChatGPT solo y les diga esto es cierto, esto no, eso ya serviría muchísimo porque ayudaría a darle mayor credibilidad a una enciclopedia gigantesca como es Wikipedia. Juan Pablo, Wikipedia no era confiable entre otras porque la información que se contenía allí se podía modificar por cualquier persona, si mal no recuerdo, y pues esa credibilidad se limitó en su momento. Hoy en día, ¿cuál es la realidad de Wikipedia y qué tan competitiva puede ser hacia el futuro? Y si esto tendrá quizás de pronto a que cobren algún porcentaje por eso. Por eso How easy is it today to help build Wikipedia? Because we can remember that in the past, anyone could enter any article and do any kind of change. Nowadays, we know that it's a little bit more difficult, but how difficult is it? And do you think that maybe in the future, people that really collaborates with Wikipedia is going to earn some money for doing it? So it's still very easy to join Wikipedia to get started. Most of the entries are completely wide open for editing. Obviously, as Wikipedia has become more complete and more mature, it's harder in the sense, you can't be the first person to go and write, Peru is a country because there's obviously already a big entry about Peru. But in general, it's still very open, very welcoming. We don't anticipate paying people to edit Wikipedia. There's not much demand for that from the volunteers. I mean, we're a charity. People like to share knowledge and to keep it really pure and old-fashioned in that sense. Pues nos dice que sigue siendo fácil contribuir a Wikipedia. Obviamente, a medida que se ha convertido en una página más completa, más robusta, pues también más madura, pues también hay que mantener, digamos, como unos ciertos estándares, de tal manera que una persona cualquiera no pueda ser la que llegue a decir, bueno, voy a escribir la página de Wikipedia de Perú, pues primero que todo porque ya existe, pero sobre todo porque tiene que tener un soporte y ante todo, pues tiene que estar todo de alguna manera cruzado con información real. Entonces eso seguirá siendo y cada vez se va a fortalecer más. Y por eso mismo tampoco se piensa en pagarle a la gente. ¿Por qué? Porque el principio de Wikipedia seguirá siendo el de buscar hacer un trabajo colaborativo, en donde la gente aporte sin necesidad de estar buscando algún tipo de retribución. Así que pagar no y escribir pues sí, pero con responsabilidad. No, y eso pasa mucho porque vea, Juan Pablo, que uno, por ejemplo, yo busco mi perfil en Wikipedia y tiene pues, yo no sé quién lo escribió, quién lo hizo y por qué, pero tiene un montón de cosas que no son ciertas. Por ejemplo, ay Paola, cuéntenos alguna cosa falsa de su perfil de Wikipedia. Por ejemplo, que dice que yo trabajé en el periódico El Colombiano. Y no. De Medellín, no, yo nunca he estado en Medellín. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué habla paisa ahora? Pero bueno, hay otras cosas, bueno, no sé, hay otras cosas, otros datos, es que no me acuerdo en este momento, pero siempre que alguien familiar o alguien cercano me ha dicho como, ay, es que te busqué en Wikipedia y me muestra mi perfil y hay un montón de cosas que no son ciertas. Y bueno,
Adicional a eso, yo quiero preguntarle a nuestro invitado Juan Pablo, es justamente cómo luchar no solamente desde Wikipedia, sino con la inteligencia artificial, con algo que nosotros los medios de comunicación pues sufrimos mucho y es las fake news y cómo saber diferenciar entre lo que es real y lo que no, cómo hace la gente para que esta inteligencia sí le sirva, pero también para tener una diferencia entre lo que es verdad y lo que no. So now we go back to trust. Now we go to talk about how to create or to work to try to fight against fake news and unreal texts that are maybe being written there in Wikipedia. For example, my colleague here on her Wikipedia page has a lot of things that aren't real. So how can we work now with the use of artificial intelligence to work against fake news about the creation of false profiles on Wikipedia? Well, how can we use this new technology to work for the truth? Yeah, I mean, I think one of the ideas I mentioned earlier is having Wikipedia articles checked, at least as a first check by AI, to make sure that they are linking to valid sources and they actually reflect what's said in those sources. Because if something is in Wikipedia that isn't in a reliable, high quality source, then it shouldn't be there. And it's just a matter of finding those things and being faster about making corrections. No, nos dice ella que, mire, Paola, aquí va a ser el uso de Wikipedia, de la inteligencia artificial para cruzar información, para hacer el chequeo de la información y para lograr que todo lo que se publique sea en realidad algo real. Pero ahí es donde, y yo quisiera contrapreguntar sobre esto, hasta dónde el riesgo también de la inteligencia artificial es que ella se dedique a crear información falsa que ayude a soportar lo que quiera cualquier persona. But going back with the AI, there's a risk, and you already spoke about it when you talk about the references that appear on ChatGPT, and it is that through the artificial intelligence we can create false references that could lead us to false information. Yeah, we definitely have to guard against that, and that's why humans remain really the core of the process. So if you went to Wikipedia today and you posted some information with a completely made up source, very quickly someone would click the link and see that it's not real, see that it doesn't exist, or see that it's to a website no one's ever heard of, and then they would deal with it. And that's really, really important. I don't think we anticipate anytime soon that this technology will be good enough to allow it to work, unsupervised by humans. I just think it's not, the quality is far too low. Ujú. Bueno, pues nos dice, es que ahí es donde no podemos perder el norte con la inteligencia artificial. El ser humano tiene que seguir estando en el corazón de todo, tiene que ser el centro de todo. En el caso de Wikipedia, pues si uno se pone a verificar los artículos, si uno revisa las referencias, se da cuenta que una referencia es falsa, pues sencillamente eso inhabilita o termina por borrar toda la información. Pues eso se tiene que dar en términos generales en todo, no perder el centro, que es que el ser humano tenga de todas formas el control, la supervisión de absolutamente todo lo que pase por inteligencia artificial. Jimmy, yo casi pierdo una materia en la universidad porque tuve que crear una wiki y me la tumbaron muchísimas veces. Eso no es tan fácil, yo creo que era por las referencias. Entonces quisiera preguntarle cómo cree que Wikipedia y también la inteligencia artificial pueden transformar la educación en un futuro. Now let's talk about education. What are the main challenges that Wikipedia and AI have to help better education in the world? Yeah, I mean, I think one of the exciting possibilities is ChatGPT and similar technology can actually interact with a learner in a new way. So you can imagine, and I've done this myself, I'm trying to learn some new programming concepts that I once learned 5 years ago, but I've slightly forgotten. And I just go in and ask some questions and follow-up questions, and it actually is very fast as a way of at least helping me remember something I supposedly already know. And so I think that interactive experience for learners could be very powerful.
Pues nos dice que es muy emocionante, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, porque en particular ChatGPT logra que haya interacción y esa interacción hace que el proceso de aprendizaje pueda darse de manera muy rápida. Por ejemplo, él mismo ha querido retomar, reaprender algunos elementos de programación y gracias al ChatGPT ha sido muy rápido el proceso. Entonces cree él que eso es lo que va a cambiar gracias a la inteligencia artificial. Pero entonces Wikipedia, así como lo hizo Google, así como lo hizo Microsoft, así como lo hizo OpenAI, que es la de ChatGPT, Wikipedia no va a tener una propia plataforma de inteligencia artificial, ya sea para chats, ya sea para imágenes, ¿no lo va a tener? And do you think that in the future Wikipedia is going to to take the step like Microsoft or Google did, like OpenAI did it with ChatGPT, and is to create some kind of chat to ask him questions and then get the answers directly from the website? Well, I think there's a lot of interest in that and a lot of excitement around the idea that we have this enormous body of knowledge that's been checked by humans, and maybe there's new ways of searching it and new ways of interacting with it. So we're very interested in that. We're not have any immediate plans right now. It's all too new, and we're just exploring. Also, to create, a fundamental model is unbelievably expensive right now, and so we're not really likely to be investing that much money in building our own. But we're interested, and we're watching developments, particularly the open source developments, to see, where should we be in this space. Pues nos dice que sí, que hay mucho interés en hacerlo, sobre todo encontrar esa nueva forma no solamente de cómo buscar, sino de cómo ilustrar, de cómo conectarse con los usuarios, pero para ellos en Wikipedia no es algo inmediato. Primero que todo porque es costoso, es muy costoso, pero además porque ellos quieren ver cómo se logra desarrollar un método fundamental, digamos, de creación de este tipo de conversaciones con la inteligencia artificial. Así que están viendo qué pasa, pero sin duda les interesa. Una pregunta final para Jimmy Wales, en realidad es un gusto poder conversar con el creador de Wikipedia y tiene que ver con regulación. El mundo tiene que pensar en una gran agencia que regule y controle la inteligencia artificial. The last question, Jimmy Wales, and I repeat, it's been an honor being able to speak with you, is about, concern about AI. Do you think that the whole world should have a global agency that will control and that will supervise what's happening with AI? Well, I think it's impossible to have a global agency to control and supervise what's happening. Even if it were a good idea, I don't see any way to implement that. We certainly don't seem to be able to implement that with things that are far more dangerous than a new computer algorithm. So I'm actually quite confident that the open source community is doing incredibly well at innovating and learning very quickly, and that we're going to see not so much the dominance of a handful of big companies, but this becoming a broadly used technique across all levels of software. And yeah, I'm not sure where that leads us. Hopefully, it leads us to more good than harm. But I mean, I think we can anticipate some bad actors writing much more creative spam emails, for example. This is to be expected. Jimmy Wales, thank you very much for being with us on W Radio. Thank you. Bye bye. Pues nos dice que es imposible, para él es completamente imposible. No ve que sea probable implementar eso a nivel global. Sin duda estamos al frente de una situación peligrosa. Por eso hay que ver cómo a nivel de las fuentes abiertas se logra desarrollar un sistema que sea fácil de manejar, que se logre controlar. Pero no lo duda, aparecerán personas malas que querrán darle un mal uso a la inteligencia artificial. Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia,